unos minutos para que puedan ingresar, porque hay muy pocos. Y todavía piden permiso, no sé por qué. Buenas tardes, Lick. Buenas. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bueno, voy a comenzar la clase. No sé si van a incorporarse más señores, pero lo único que les encargo es son, es la cámara. Les voy a decir por qué, porque yo doy puntos por participar. Y entonces aquí se mira quién tiene la cámara encendida y quién no. Y yo creo que ahorita ustedes ya se pudieron dar cuenta que deben cambiar sus hábitos de estudio. Deben de mejorarlos. No sé cómo les ha ido en los otros cursos, pero por lo menos en este no fue no fue así, digamos, algo muy bueno para todos. El punteo más alto fue 70 puntos de 100, que equivale a 14 de 20. Entonces, sí deben pensar en ir mejorando ¿cómo se llama? Y sobre todo, no perder puntos. Así que yo lo que les voy a indicar es que el trabajo que viene, háganlo perfecto para tener los 10 puntos y no seguir perdiendo puntos. No sé quién es Oscar Mux, pero si quiere puede hacer la pregunta. ¿A qué se debe? A Sí, ¿a qué que, se debe de que el hecho de que la nota más alta haya sido de 14? pues obviamente, imagino que es a que el estudiante
no está comprendiendo o no está buscando comprender el curso. Porque el examen que se les hizo a ustedes fue una prueba de una prueba de comprensión y aplicación. Y en esta aula, porque no sé si todos los profesores creo que no tienen acceso a ese tipo de preguntas. En mi caso, porque yo fui el que las inicié y cuando en el 2021 me hablaron, entonces ya hicimos una prueba con este tipo de preguntas. Pero yo sí proyecté en clase y les hice las preguntas a ustedes en relación a eso. Si ustedes no pensaron que el repasando de la asociación era el que los iba a sacar del problema, creo que ahora ya se dieron cuenta que eso no sirve de nada. Más que un resumen de algunos temas que ellos consideran lo que viene. Y que algún auxiliar les dio las hojas de subtemas que no se reparten. Eso es un material para los profesores. Pero más lo que vale es de las preguntas así. En mi caso, yo reviso la clave y si hay alguna pregunta que considere que no está apropiada, se les da a todos como pasó en esta aula. Hay una pregunta que no se entendía muy bien, no era lo que debía preguntar, entonces, la cátedra que tengo. Ahora, ¿ustedes a qué creen que se debió? Vamos a ver, Franco, Yo a la preparación tal vez, a la preparación. yo tuve cierto tiempo para estudiar, pero yo considero que más que vi. ¿Y Cintia Rocío qué dice? Ay, Lick, a mí me fue mal. No, Pero, pues ¿por sí qué le crees entiendo tú lo que me explica, que le fue mal? porque sí entiendo lo que nos explica, pero en el examen me puse bien nerviosa. Ay, no. Sí, eso deben tratar de controlarlo, ¿va? Porque si se ponen nerviosos, ¿no? Y Mario Armas, yo pensé que estaba en un paracaídas, ¿usted? Mario No, Armas, no, Lick, ahorita estoy aquí en la saber uni, dónde anda, porque se ve una cosa así. en la Y uni, creo que se quedó ahí sin... ¿Está escuchando? sí, lo Mario escucho. Armas, ¿en dónde está? En la U. Oh, bueno. ¿Y Abraham Ventura qué opina? ¿Qué le pasó a usted? Perdón, Lick, ¿Cuánto sacó de Lick, punteo? ¿sí me escucha ahora? ¿Sí me escucha? Prefiero no decir, pero se siente que me confié mucho. Sí, le escuchamos, pero no sé quién está hablando. Bueno, miren, pues aquí el tema, yo creo que lo que tienen ustedes es que cambiar su forma de estudiar. Tienen que comprender los conceptos que se les da y a partir de esa comprensión poderlos aplicar a situaciones reales. Porque el examen también lleva implícito dentro de la pregunta elementos de diferenciación que son teorías. Así que vamos a continuar. La verdad de que eso de que estemos aquí, estemos allá, como que si no funciona, pero no sé.
Bueno, ya ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Podrían Todavía no, Lick. contestar, por No, no favor? se ve. Todavía no. No, No, Lick. Lick. Permítanme. Quiero ver qué está pasando. Ahora sí la ven. Sí, Sí, ahora Lick. sí. Está cargando, Lick. Sí, Lick. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Si ustedes se recuerdan, hablamos porque ya no pudimos seguir con este relajo de que podemos dar clase y no. Entonces, habíamos hablado de los componentes del plan. Sí ven que eso se mueve, ¿verdad? Sí se mueve la presentación. Sí, Sí, licenciado. Sí, sí Va. Sí, se Lick. mueve. Entonces vimos el planteamiento del problema y dijimos que ustedes lo que deben hacer es trasladarlo a una matriz de investigación. Les comento que el plan de investigación lo tienen que entregar el día 17. Solo permítanme, quiero ver, aquí tengo mal. Lo tienen que entregar el 17 de marzo y tienen que incluir las reglas del juego, así que tienen que hacerlo. Entonces, la matriz de investigación, pues es una matriz que lo que busca es la coherencia e interrelación metodológica y teórica que permite estructurar de forma lógica los principales componentes del plan. Desarrolla el objeto, esto ya lo habíamos visto, determina con precisión el problema y establece la operacionalización de la hipótesis. En ese sentido, los elementos que tiene son el punto de vista o dimensión del problema, el problema general y los problemas específicos, los presupuestos teóricos de la investigación, las hipótesis, el objetivo general y específico, las variables e indicadores y las fuentes de datos. Vamos a irla viendo. El planteamiento del problema, les dije yo, tiene una especificación y aquí se ve, se determina el punto de vista desde el cual se va a resolver el problema y se problematiza el objeto de estudio que ya hemos nosotros construido. Y luego en la parte de la definición, en la parte de la delimitación, pues aquí se ve la unidad de análisis, la delimitación espacial o geográfica y la delimitación temporal o el ámbito histórico. Para irnos al caso que teníamos del tema de las maras, entonces nosotros vamos a establecer primero el punto de vista y seleccionamos el punto de vista económico. Luego nos vamos y formulamos nuestras preguntas. Más bien, estructuramos nuestra definición con los elementos. Entonces, en la especificación, ya teniendo el punto de vista, pues lo que vamos a hacer es problematizar ese tema, las maras y el incremento de los actos delictivos. Y entonces yo pongo, ¿cuáles son las causas por las que los grupos llamados maras cometen delitos? Eso es lo que yo voy a tratar de resolver dentro de este objeto de investigación que estoy planteando. Y coloco el punto de vista que ya había definido en la diapositiva anterior, que es el económico, y me voy a la delimitación. La temporal va a ser el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2022. El espacial es la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala y las unidades de análisis son los jóvenes entre 13 a 18 años que participan en maras. Más grandes no quiero, más pequeños no quiero, solo voy a tomar a ellos.
Teniendo estos elementos, les dije yo en su oportunidad, nosotros unimos todos esos elementos para formular nuestra pregunta. Y entonces en nuestra pregunta nos queda, ¿cuáles son las causas económicas por las que los grupos llamados maras, conformados por jóvenes de 13 a 18 años, han cometido delitos en la zona 18 de la ciudad de la ciudad capital de Guatemala durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022? Nótese que la pregunta obviamente es en pasado, porque esto ya sucedió. Por eso dice, han cometido. Para llevarlo, para darle la congruencia que necesitamos, que haya un alineamiento, entonces nosotros colocamos en nuestra matriz de investigación nuestro problema general. Pero el problema general, para poderlo desarrollar de una mejor manera y poderlo concretizar, demanda que ustedes formulen por lo menos 2 problemas específicos. En el primero de los casos vamos a decir que vamos a ver cuáles son las condiciones económicas de los jóvenes de 13 a 18 años que integran maras en la zona 18 de la ciudad capital, ya que estamos hablando de causas económicas. Entonces, ¿cuáles serán esas condiciones económicas de estos jóvenes? ¿Cuál será el acceso a los servicios públicos que tienen los jóvenes que integran las maras? Cuando yo ya tengo mis preguntas de investigación, tómelo muy en cuenta porque esta parte no la habíamos visto y medio la vimos en el día miércoles, pero ahí sucedió que nos interrumpieron, se comenzó la clase, incluso el control remoto tuvo una desconfiguración, pero ya lo logré arreglar. Y entonces no nos dejaba muy concreto esto y se pasó un poco rápido lo que venía. Pero aquí lo más importante ahora, cuando ya tenemos nuestras preguntas, es buscar a nosotros, más bien una explicación que nos permita a nosotros adoptarlo como una respuesta. Solo permítanme, voy a encender mi luz. Para esto les decía yo que uno debe hacer una búsqueda exhaustiva. Aquí es importante que ustedes busquen la causa en función de la orientación que les dio de tema. Entonces, el marco teórico, de acuerdo con Carlos Sabino, él nos dice que ningún hecho o fenómeno de la realidad se puede abordar sin una adecuada conceptualización. Primero tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos investigar y también dice que ningún problema nace al vacío, o sea, siempre hay un conocimiento previo que nosotros tenemos ahí, conceptuales que sirven para plantear el problema y también para formular la hipótesis. En ese punto de principios teóricos que guían la investigación son los límites conceptuales, puntos de vista teóricos o una rama de la ciencia que sirve de fundamento y valida la calidad científica del estudio. Es el marco interpretativo de nuestro problema, de cómo lo vamos a estudiar. En ese sentido, habíamos dicho anteriormente que el marco teórico tiene 3 niveles, porque probablemente el tercer nivel, cuando usted maneja información,
en la que ha hecho entrevistas, pues no lo vaya a aplicar en esta oportunidad porque no las hizo para construir su marco teórico. Sí utilizó el primer nivel con teorías, categorías, conceptos y leyes, y el segundo nivel cuando usted buscó información estadística de la temática. Principalmente en el primer nivel es donde yo le dije que usted ampliara las causas y que cuando yo ya le había dado el tema, usted ampliara ese tema en el marco teórico. ¿Por qué? Porque cuando uno ha hecho toda la lectura del marco teórico en este momento, porque también le sirvió para plantear el problema, usted va a encontrar una explicación razonable a la pregunta de investigación. En el caso que nos ocupa, vamos a decir que de acuerdo a la teoría del subdesarrollo de Celso Furtado, encontramos este presupuesto teórico de actos de delincuencia común en países subdesarrollados se deriva de las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que vive un alto porcentaje de su población, la cual se encuentra al margen de los beneficios sociales y económicos que debe proporcionar la sociedad en su conjunto o a la falta de oportunidades de empleo. Entonces, aquí estamos viendo que nos está tratando de explicar que los actos de delincuencia común se derivan y como consecuencia la marginación social. Entonces, nosotros vamos a tomar ese como el presupuesto teórico de nuestra investigación. Es el que le da la explicación más razonable a la situación desde la perspectiva económica. En este marco, entonces, vamos ahora a entrar a ver lo que es la hipótesis. Etimológicamente, la palabra hipótesis viene del latín hipos, que significa bajo, y tesis, posición. O sea que al final de cuentas es como una pequeña posición la que uno tiene cuando formula una hipótesis. Por eso dice que significa suposición de algo posible para sacar de ello una consecuencia. Podemos decir también que la hipótesis es una respuesta que puede ser o no verdadera, pero que está basada en información previa y su valor reside en la capacidad de establecer más relaciones entre los hechos y explicar cómo se producen. Según Pedro Izcara, las hipótesis son explicaciones tentativas formuladas de manera de proposiciones, pero ojo, no deben ser conjeturas. Cambió la diapositiva. No cambió. ¿En dónde se quedó? Eh, eh, ahí se había cambiado. Sí, Alex estaba cambiando. Sí estaba cambiando. Entonces, ¿por qué me dice que no cambia? Ahora me dicen si cambia. Bien, Se está moviendo. sí. Sí, se está moviendo. Va. Entonces, les dije yo que ahorita aparece una foto de Pedro Izcara Palacios. Exacto. Sí, Va. Entonces verifique bien si no es su computadora la que tiene lentitud en que le llegue esto, por favor. Bueno, les decía que lo que él plantea es que no debe ser una conjetura, sino que debe ser una respuesta que en el plano de la realidad puede llegar a ser. Peter Van Dalen debe desarrollarse con una mente abierta y dispuesta a aprender
pues de lo contrario se estaría tratando de imponer ideas. No necesariamente debe ser verdadera. O sea, cuando usted hace el proceso de comprobación, puede ser que la respuesta que usted dio no sea la respuesta correcta y como consecuencia la hipótesis se rechaza, es decir, no es verdadera. Esta definición pone entonces de manifiesto que la hipótesis tiene que formularse tema. Es lo que les estaba planteando. Tienen que encontrar un presupuesto teórico. Pues debe basarse en el descubrimiento de investigaciones previas. Aun cuando una hipótesis es errónea, o sea, no coincide lo que pensé con lo que encontré, no se puede decir que hayamos perdido el tiempo, ya que el hecho de haberla comprobado genera conocimiento y será de suma utilidad para próximas investigaciones, ya que los que quieran probar o comprobar las hipótesis descartarán esta porque al final de cuentas no ya fue comprobado que no era precisamente la que le daba la respuesta a la pregunta. Van Dalen también nos dice que la hipótesis se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones que pretende descubrir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Carlos Sabino plantea que se define la hipótesis como un intento de explicación o una respuesta tentativa a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar de tal manera que nos permita en la investigación comprobar esa posición que tenemos con relación a la respuesta del problema. Según Rolando Morgan Sanabria, que es un investigador nacional, nos dice entonces que esta hipótesis es una proposición que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados para explicar o predecir en la medida de lo posible los fenómenos que se investigan. En ese marco, entonces, nos está hablando él de que esto viene a ser un presupuesto de investigación. ¿De dónde entonces nosotros podemos generar la hipótesis? O sea, esa respuesta tentativa a la pregunta lo podemos hacer de la teoría, como ustedes lo van a hacer, lo podemos hacer de la observación también, y lo podemos hacer de información empírica. No necesariamente la hipótesis va a salir de la teoría. En alguna medida ustedes también sacarán la hipótesis de información empírica. Por ejemplo, para los que están estudiando los métodos de estudio, su pregunta inicial de investigación sería: ¿cuáles son las causas pedagógicas que provocaron el mal rendimiento de los estudiantes del Salón 102 en los primeros exámenes parciales del ciclo 2024? Como ustedes lo van a ver desde la perspectiva de los métodos de estudio, pues buscarán en la teoría qué dice, y la teoría les va a decir que el rendimiento académico tiene una alta probabilidad de éxito cuando el estudiante sigue una disciplina y un método adaptado a las necesidades de cada curso, un método de estudio adaptado a las necesidades de cada curso. Se van a ir a la hipótesis y lo que van a indicar es que los inadecuados métodos de estudio aplicados por los estudiantes del Salón 102 provocaron
el mal rendimiento académico en los primeros exámenes parciales. Ya les hice hasta la hipótesis. ¿Sí? Pero ¿de dónde lo están sacando? Lo están sacando de la teoría en función de la información empírica que tienen, porque ustedes mismos, ahorita que se le preguntó a algunos, manifestaron que no se habían preparado bien. Y la no preparación bien es porque usted no tiene una disciplina y un método de estudio que le permita la comprensión de los conceptos para que se le queden de una mejor manera en su memoria. Si solo se los quiere aprender de memoria y no los entiende, la curva del olvido es muy rápida. Pero volviendo entonces al tema, lo podemos tener de estos tres. En ese marco vamos a decir que la hipótesis causal, porque hay varios tipos de hipótesis, solo déjenme ver. Creo que quité la diapositiva. Sí, la dejé de último porque después les voy a enseñar varios tipos de hipótesis. Entonces, lo primero, la hipótesis tiene las unidades de análisis. Al igual que el problema, hay que mencionar en la hipótesis quiénes son las unidades de análisis. Y aquí esta se refiere a individuos, grupos o instituciones. Tómelo muy en cuenta porque esto le viene de manera práctica en el examen. Preguntas relacionadas con un texto en el que usted debe identificar a la unidad de análisis. Luego tenemos las variables. Ya habíamos hablado que la variable es una característica que puede adoptar distinto valor. Y ejemplificábamos hacer un estudio de las características corporales de los estudiantes del salón, o sea, para caracterizar al salón, pues obviamente lo que yo tomaría como conceptos variables va a ser la estatura, el peso y el género. Podríamos tomar más si ustedes quieren. Pero cada uno de esos conceptos toma distintos valores en el universo que yo estoy estudiando. Por eso se le llama variable. Ahora bien, por eso en la diapositiva dice que son características o propiedades cualitativas o cuantitativas que se presentan en la unidad de análisis. Y se caracterizan en alguna medida en la hipótesis porque van a representar una condición de causa-efecto. Por eso se llama hipótesis causal. Anótelo ahí en su cuaderno. Es hipótesis causal porque en esta hipótesis se hace una relación de causa-efecto. Si la queremos clasificar, este tipo de hipótesis dentro de una investigación, anote ahí, es la investigación explicativa. Es la que utiliza este tipo de hipótesis. ¿Qué variables se manejan fundamentalmente? Después les enseñaré otra variable, pero ahorita no los quiero confundir. Dentro de lo que es la hipótesis, tenemos lo que es la variable independiente. La variable independiente no es ni más ni menos que la que explica o condiciona o determina la presencia del otro. Anótelo ahí, es decir, es la causa. La variable independiente es la causa que está provocando el fenómeno. Y tenemos la variable dependiente, que es la situación o lo que está sucediendo, lo que se está tratando de explicar en función del otro. Y finalmente volvemos a tener, le agregamos un elemento más que son los elementos lógicos. También ponga mucha atención porque todos estos elementos le vienen en el examen. ¿Qué es el conector lógico? El conector lógico es el que permite relacionar a las unidades de análisis con las variables y
a las variables entre sí. Veamos ahora nuestro ejemplo. Perdón, Elic, dijo que el lógico era, disculpe, es que no lo logré captar todo. Sí, lo que les dije es que el conector lógico es el que permite relacionar dentro de la hipótesis a las unidades de análisis con las variables. Ya vimos que una hipótesis causal siempre va a tener, eso anótelo ahí, una hipótesis causal siempre va a tener una variable independiente y una dependiente. Entonces el conector lógico permite relacionar a las unidades de análisis con las variables y a las variables entre sí. Veamos entonces, continuando con nuestro ejemplo. Nuestra pregunta de investigación, si la recordamos, es ¿cuáles son las causas que han provocado que los jóvenes, los jóvenes de 13 a 18 años que integran maras cometan delitos en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2022? Esa era nuestra pregunta. Ahora veíamos que el presupuesto teórico dice que la Comisión de Actos de Delincuencia Común en países subdesarrollados se deriva de que un alto porcentaje de la población se encuentra al margen de los beneficios económicos y sociales que la sociedad le debe dar a todos sus integrantes. Antes de hacer la hipótesis, tomemos en cuenta esto. Los beneficios económicos son como el que ustedes tienen y yo tuve. La educación pública. ¿Cuánto costaría costearse la educación universitaria si esta universidad no existiera? Entonces, ¿por qué lo da la sociedad? Porque la sociedad lo da a través del Estado y el Estado lo da como una distribución del pago a los factores que yo ya les he comentado. Y el pago a los factores se obtiene a través del cobro de los impuestos. Entonces, todos los impuestos que se recaudan y que van sobre esos factores de la producción, por eso se llama el pago de los factores, que son tierra, trabajo y capital, a los que se les cobra los impuestos, se devuelven a toda la población y principalmente a la población que tiene escasos ingresos a través de servicios como la educación pública, la salud pública, la seguridad ciudadana, etc. Entonces, cuando hablamos de que usted está al margen, es porque esos servicios no le llegan. Pero miremos cómo queda entonces nuestra hipótesis. La variable independiente, entonces, según nuestra explicación teórica, es la marginación económica. La variable dependiente es la comisión de delitos. La unidad de análisis es los grupos llamados maras conformados por jóvenes de 13 a 18 años. Y los conectores lógicos ha provocado. Cuando yo ya tengo este desglose, entonces busco mi delimitación temporal, que ya la sabía, y mi delimitación espacial, que también ya la sabía, la traigo desde el problema. La temporal es el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre y la espacial es la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala. Teniendo esto, entonces yo ya puedo trasladarme a mi matriz para que miren por qué se le llama de consistencia. Aquí tenía la definición del problema, aquí tenía el presupuesto teórico y ahora, tomando en cuenta que aquí dice que están al margen de los beneficios, entonces yo doy mi primera respuesta y es la marginación económica de los grupos llamados maras conformados por jóvenes de 13 a 18 años ha provocado que cometan delitos
Entonces, mire, solo con eso yo ya uní a la unidad de análisis con la acción de las variables, la marginación y esto. Ha provocado que cometan delitos en la ciudad de Guatemala, en la ciudad capital de Guatemala, en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022. Si se da cuenta, ahí tengo las dos variables. Ahora ya le di respuesta a la pregunta. Y si usted se da cuenta, desde donde dice los grupos llamados maras, está muy similar en la hipótesis. Lo único es que la respuesta a esta pregunta, ¿cuáles son las causas? Yo la estoy asumiendo de la teoría de que es la marginación económica. Pero como tengo dos preguntas de investigación más, dar mis hipótesis específicas. Y la primera es las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que viven los jóvenes de 13 a 18 años que integran maras ha provocado que cometan delitos. Fíjense. Aquí la grande es la marginación económica y en esta las condiciones de pobreza, porque es lo que me dice el enunciado teórico, que dice que los actos de delincuencia común en los países subdesarrollados se derivan a las porcentajes de la población. Entonces, yo con esta estoy respondiendo a cuáles son las condiciones económicas de ellos. Estoy asumiendo que tengo. Luego me voy a la segunda pregunta y digo, ¿cuál es el acceso a los servicios públicos? Como mi teoría dice que están al margen, entonces le pongo el poco o nulo acceso a los servicios públicos que tienen los jóvenes que integran maras ha provocado que cometan los delitos. ¿Me entendió cómo hice toda la relación? Porque eso es lo que usted tiene que hacer y por eso lo debe hacer inicialmente en una matriz para darle consistencia. Aquí usted ve muy fácilmente cuál fue la pregunta de investigación, cuál es la explicación que, de acuerdo a las lecturas de la formulación del marco teórico, el investigador seleccionó y luego cómo utilizó esa teoría para dar respuesta a la pregunta, dándola esencialmente de cuáles son las causas. Si se da cuenta, todo lo demás es muy similar, es igual a esto. Solo se le ha agregado el conector lógico. Si ese conector lógico no existiera, no habría la forma de hacer una relación entre la variable independiente, que en este caso es independiente, que es la comisión de delitos. ¿Me entendió? Bueno, si usted lo entendió, ya lleva la mitad del trabajo hecho. Fíjese que no le logro escuchar. ¿Podría repetir su pregunta? Vamos a ver. ¿Comprendieron muy bien lo que planteé? Yo sí tengo dudas, Lick. Yo Diga. sí quisiera, la verdad es que no mucho le comprendí cómo sacar la hipótesis. Va, mire pues. Lo que hicimos fue muy sencillo. Ujú. Lo que hicimos fue buscar en la teoría algo que me explicara por qué estaban cometiendo los delitos, porque yo pregunté cuáles son las causas. Entonces me fui a buscar causas en la teoría. Cuando yo encontré a una que me pareció, voy a volver a proyectar.
Cuando encontré uno que me pareció, entonces lo utilicé como el presupuesto teórico de la investigación. Voy a regresar aquí. Mire, cuando yo estaba buscando la respuesta a la pregunta, encontré este texto. Sí se ve el texto de Celso Sí. Furtado, ¿verdad? Va. Porque ese yo me fui a buscarlo, porque yo lo que quería era darle una respuesta a esta pregunta. A estas preguntas. Era lo que yo deseaba. Me fui a la teoría y fui buscando en la teoría dónde podía encontrar algo que me lo explicara a mi manera de ver, porque pueden haber otras explicaciones. Y encontré esta. Entonces, si usted se da cuenta, en esta explicación nos están diciendo que las personas en los países subdesarrollados, o sea, una parte de la población comete los delitos porque están en pobreza y pobreza extrema y se encuentran al margen de los beneficios económicos y sociales, o sea, están marginados. Entonces yo me fui y formulé mi hipótesis diciendo que estos señores cometen esos delitos porque están marginados por la marginación económica de la que son objeto. Por eso, aquí, mire, la marginación económica, porque aquí lo dice, ve, al margen de estos grupos hace que cometan los delitos. Ya les explicaba yo que la sociedad como tal le da beneficios económicos y sociales a la población y lo hace para hacer supuestamente una redistribución de la riqueza que se genera. Cobra los impuestos a los factores de la producción y los devuelve a la población, principalmente a la de menos recursos, lo devuelve a través de servicios, como lo es la educación pública. Pero la educación pública es un beneficio económico, no es social. Es un beneficio económico. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le costaría a una persona pagar su educación? También lo es la salud pública. ¿Cuánto le costaría a alguien ir a un centro privado para tener atención en salud? Y cuánto no le cueste nada o muy poco. Si no, solo vean ustedes. ¿Cuánto les cobra el médico en lo privado por una consulta y asistencia de salud? Entonces, si usted se da cuenta, a través de este enunciado. Este enunciado me dice que están al margen, entonces yo vengo y la respuesta mía a cuáles son las causas es la marginación económica. Luego, como tengo dos más, tengo que venir y responderlas también. Sí, No sé si Licenciado, yo tengo otra pregunta. sí, dígame. Mira, yo quería preguntarle, en mi trabajo que estoy haciendo, bueno, el que estamos haciendo todos, tengo que colocar, digamos, hacer ese cuadro y todo ese cuadro ponerlo en mi Así trabajo. es, O tiene la que materia ponerlo de en tu investigación trabajo. simplemente es para Mire, hacer pues, algunos lo conceptos. primero que usted haga después de haber hecho el planteamiento, los elementos los va a trasladar al texto y deja el cuadro como anexo.
Ahí le voy a dar las instrucciones de lo que tienen que entregar. Ok. Va. Cuando ya tenemos los objetivos de nuestra investigación, es decir, los resultados a los que yo quiero llegar con esta comprobación de hipótesis. Para eso estamos hablando de los objetivos. Los objetivos, entonces, en este marco, resultados conscientes o que conscientemente yo estoy previendo que voy a obtener y que pretendo alcanzar. Obviamente no es que yo voy a decir aceptar la hipótesis, no. Son los resultados, por eso dice que conscientemente yo voy a obtener y lo que voy a obtener pueden ser, bueno, deben de estar fundamentados y sobre todo deben de ser susceptibles de alcanzarse. No voy a formular objetivos inalcanzables porque entonces todo su proceso no también, además de que sean factibles, alcanzarlos, deben poder ser medidos y deben de estar claramente expresables. Los objetivos en el plan de investigación son generar en términos genéricos o amplios los resultados o consecuencias que el investigador pretende alcanzar con su investigación. O sea, los objetivos generales se alinean a general y los objetivos específicos expresan con detalle en un grado de mayor particularidad los resultados o consecuencias de la actividad que voy a hacer. Para que estemos claros de eso, continuemos con nuestro ejemplo. Que los objetivos, pues, se van a realizar siempre con un verbo en tiempo infinitivo. O sea, el objetivo refleja una acción, como un objetivo de conocimiento que usted tenga, que es lo que usted quiera desarrollar en su investigación, tendrá que decir definir tal cosa, repetir tal cosa. Eso es cuando usted está volviendo a hacer una investigación para comprobar la consistencia. También registrar, memorizar, relatar, subrayar, identificar. Objetivos de comprensión, cuando usted quiere entender el fenómeno, interpretar, traducir, describir. Aquí hay una tabla un poco más grande que nos dice cuáles son los que podemos colocar como objetivos generales y cuáles son los que podemos colocar como objetivos específicos. Aunque son sugerencias. No vaya a tomar lo que esto está escrito sobre piedra. Veamos nuestro ejemplo. Aquí tenemos nuestro problema. Aquí tenemos nuestra hipótesis para que se viera. Quité el enunciado de la teoría porque si no, no me iba a permitir tener estos dos elementos que son fundamentales para afinar objetivos. Este primer objetivo, ¿qué es lo que lograríamos obtener? Díganme ustedes. Reducir la marginación, tal vez. ¿Cómo? Reducir la No, marginación, que ya mire, sería el primer. no se pierda. Nunca ustedes van a dar objetivos de lo que van a hacer al finalizar la investigación. En primer lugar,
porque usted no sabe si es la marginación económica la que lo está provocando. Entonces nunca va a venir y va a decir, eliminar los niveles de pobreza. Eso no lo hace con una investigación, señor. Eso lo hace cuando usted ya encontró que eso es lo que está provocando esto. Entonces, no van a comenzar con eso de mejorar las notas. La investigación no persigue mejorar las notas. La investigación de ustedes persigue encontrar cuáles fueron las causas del mal rendimiento. Si fue que los métodos fueron malos, eso lo va a estudiar un grupo. Si fue que la educación previa, lo que usted tenía antes de venir a la universidad, no lo formó para el estudio universitario. Si, por ejemplo, el tener un trabajo afecta el rendimiento porque usted no va a tener el mismo tiempo, o si la situación económica en que usted vive no le permite tener un buen rendimiento porque probablemente usted no tenga una buena alimentación, probablemente no tenga los recursos para poder comprar el material. O sea, hay un montón de cosas. De la situación económica no es lo mismo que la situación laboral. La situación laboral lo que hace es restringir los tiempos. Pero no me van a decir ustedes, encontrar un mejor trabajo. No es nada que ver. No cometan ese error. Un objetivo de investigación es de lo que yo estoy tratando. Tiene levantada la mano. Sí, licenciado, disculpe, ¿usted me podría poner la diapositiva donde da la explicación ¿La de dar de los ejemplos objetivos? o la que dice que son? ¿Qué son? Por favor, disculpe. ¿Alguien más? Bueno, hagan el esfuerzo. Vamos a ver, Oscar. ¿Cuál sería el objetivo con esa hipótesis? ¿Qué es lo que usted va a tener como resultado? El resultado sería, pues, averiguar la raíz del inconveniente o del problema que se está... No, nunca la raíz, porque esa es esa es una de las explicaciones como tantas pudieran darse. Sí, Gustavo, dígame. Tiene apagado su micrófono, Gustavo. ¿Qué es lo que le daría como resultado esa hipótesis para que usted lo ponga como objetivo? Siempre sigue apagado el micrófono. Sí, pues yo pienso que sería definir definirlo con esa hipótesis. Pues sería una forma de verlo. Pues Licenciado, creo que sería importante definir por qué es que los jóvenes primero ingresan a estos grupos delictivos. Entonces ya se perdió. Mire pues, en la investigación lo que usted va a ir a comprobar es la hipótesis. Entonces, ¿qué resultado pretende alcanzar con ese problema y esa hipótesis? Detectar el problema. Saber si lo voy a volver a poner, ahorita le pongo responder, licenciado, responder al pero al eso es teórico, problema. Hagámoslo con la hipótesis que ya está. Solo le voy a poner una diapositiva a la compañera que pidió que le diera esto. Ya la tiene. ¿Quién me pidió la diapositiva? ¿Ya? Vale. Sí, ahí está, gracias. Entonces, fíjese pues, ¿qué es lo que usted pretende alcanzar con esa hipótesis? Dígame, ¿cuál sería el resultado, lo que usted perseguiría? No me vaya a decir que es eliminar la marginación, porque eso no tiene nada que ver. Aquí usted no ha comprobado si la marginación es la que está provocando eso. ¿Qué tal si rechaza la hipótesis? Nada que ver. Pero tienen que pensar más, si no les va a costar mucho hacer el trabajo. Fíjese, ¿ves?
Yo aquí lo que voy a tener como resultado es voy a determinar la relación que existe entre la marginación y los delitos que están cometiendo. Porque puede ser que la respuesta no sea la marginación. Entonces, lo que yo voy a hacer es eso. Por eso le digo que no tienen que perderse. Sale de la misma hipótesis la comprobación de esta. Si yo estoy diciendo que la marginación económica es la que hace que cometan los delitos, entonces mi objetivo es determinar si hay una relación entre la marginación y los delitos. ¿Por qué? Porque esta fue una explicación teórica que yo encontré. No es algo que ya se haya comprobado. En la teoría decía que en los países en subdesarrollo, pues suceden algunas cosas. Y yo dije, esa explicación está bonita, entonces voy a ir para ver si esa explicación se adapta a los grupos llamados maras de la zona 18. Fíjese bien cómo lo hice. Yo estoy buscando una respuesta para este grupo. Encontré una explicación. Entonces, no vaya a estar poniendo objetivos que digan a eliminar la marginación económica. Entonces no hizo ninguna investigación. Si su investigación es comprobar si esta hipótesis es cierta, y para eso usted va a determinar si hay relación entre la marginación y los delitos, porque la explicación que usted está suponiendo es la que provoca los delitos. Luego, ¿cómo va a comprobar esto? Bueno, va a caracterizar las condiciones económicas. Aquí falta de los grupos de jóvenes, ¿no? que integran maras, pero ya no alcanzaba para poder ponerlo en la diapositiva. Entonces, para esto usted va a caracterizar las condiciones. Va a hacer un estudio socioeconómico de eso y va a decir qué características tienen, cuál es el tipo de vivienda, cuál es el ingreso familiar, cuál es el nivel educativo, todo eso es lo que usted va a decir para saber si efectivamente ellos viven en pobreza o en pobreza extrema. Para eso caracteriza las condiciones. Y finalmente, para ver si tienen acceso, va a establecer el acceso a los servicios públicos que tienen. Porque usted va a ver y va a comprobar si hay poco o nulo acceso. ¿Me entendieron? Aquí, si se dan cuenta, nada de que estén poniendo que van a cambiar el problema. ¿Se dan cuenta? Los objetivos son de investigación, de la comprobación de mis hipótesis. Son los resultados que yo, de forma consciente, aquí nunca dije yo que voy a comprobar que la marginación sea la que provoque los delitos. No. Aquí puse determinar la relación existente entre, y si ustedes quieren, le pueden poner determinar si existe relación. Lo vamos a arreglar y lo vamos a poner así. Determinar si existe relación porque eso es lo que yo estoy tratando de probar. Si existe relación, determinar si existe relación entre la marginación económica y, aquí todavía hay que arreglarlo. Aquí es donde se comienza a arreglar esto, ¿eh?
Ahí está, mire. Ahí le queda más clara, creo yo. Ahí le quedó, ¿eh? Con esta hipótesis, usted lo que va al final a tratar de encontrar, su objetivo es determinar si existe relación entre la marginación económica y la comisión de delitos de los grupos llamados maras cometidos en la zona 18. Estamos. La otra estaba bien, determinar la relación entre la marginación económica y la comisión de los delitos de los grupos. Pero aquí se la dejé más claro. Ese es el objetivo. Si existe esa relación. Aquí no voy a resolver el mundo, no voy a decir quitar la marginación económica, resolver el problema, porque entonces estoy asumiendo que la hipótesis es verdadera sin haber hecho la investigación. ¿Me entendieron? Este es importantísimo para que usted comprenda cómo se llama la forma de hacerlo. ¿Me entendieron? Vamos a ver, Ulises. ¿Entendió, Ulises? Sí, yo sí. Ahí llevo la ideona. Va, o sea que no vaya a estar poniendo que resuelve el mundo en la investigación, porque eso es después de la investigación, ya usted puede resolver el mundo si quiere. Hombre, yo lo voy a poner ahorita de una vez. Fíjense bien, una hipótesis es una respuesta tentativa. Entonces, tu investigación va a tratar de comprobar la hipótesis, no de resolver el problema. Cuando ya la comprobó, si no, fíjese cómo le puse el caso del médico. Usted llegó, le explica, el médico hace una hipótesis y dice, lo voy a mandar a hacer estos exámenes porque para mí los órganos afectados son estos. Entonces lo manda. Cuando regresa, comprueba su hipótesis. Contrasta la realidad con lo que pensó. La acepta. Ahí terminó la investigación. En ese momento, el médico puede tomar acciones para curarlo. Porque ¿por qué se hace una investigación causal? Se hace precisamente parando el fenómeno que nos inquieta. Si conocemos el origen, nosotros podemos eliminar el efecto. Esa es la bondad de una investigación causal, que no necesariamente los conocimientos a la ciencia, no. Se utiliza en un alto porcentaje en las investigaciones aplicadas, en las que están tratando de solucionar un problema específico, teniendo o partiendo del conocimiento que tiene la ciencia. ¿Estamos? Va. ¿Cómo van con el trabajo? Porque se supone que ahorita ya deberíamos de haber llegado a estos objetivos. Ya tienen que tener las preguntas de investigación. Ya tendrían que haber tenido el tema del marco teórico. Ya a un grupo le acabo de hacer el trabajo porque ya le dije cuál era el problema, cuál era el marco teórico y cuál era la hipótesis. Ahora solo formule el objetivo. Y cada uno de estos ustedes tienen un problema diferente. O sea, más bien, tienen un enfoque del problema diferente. La teoría, para buscar la teoría en función de esa orientación que se les dio y formular la hipótesis. No me vaya a poner en ese tema entre la pregunta de investigación. No. ¿Cuáles son las causas de los métodos de estudio? No vaya a poner eso porque le pongo 0. Ya le dije que las causas, cuando
usted está hablando de la orientación, métodos de estudio, educación previa y proceso de enseñanza y aprendizaje, usted lo que está buscando son las causas pedagógicas que provocaron el mal rendimiento académico o si usted no quiere poner que fue malo, pues que incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes del Salón 102 en los primeros exámenes parciales del ciclo académico 2024. Y ahí está, ahí lo tenemos. Y pueden preguntar así, porque puede ser también que hayan aspectos positivos, ¿va? Entonces, ¿cuáles son las causas que incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes en los primeros exámenes parciales? Y de ahí creo que lo vamos a restringir a un curso, pero por lo menos preséntelo así. Ya cuando yo le dije métodos de estudio, entonces busque una explicación de cómo los métodos de estudio inciden en el rendimiento académico y luego formule la hipótesis sobre esa base. Lo mismo lo va a hacer con la educación previa, lo mismo lo va a hacer con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la educación previa es información empírica la que va a encontrar, porque se asume que la educación previa es la que lo formó a usted para entrar a la universidad, pero ahora lo formó bien. Por ejemplo, ¿tuvieron ustedes en la educación media cursos que les permitieron a la hora de ingresar a la universidad para entender socioeconomía? ¿Digan? No. Entonces, la educación previa fue deficiente, ¿verdad? Entonces, la hipótesis, ¿cuál sería? Las deficiencias de los programas educativos o el divorcio de la formación que se recibe en educación media provocó el bajo rendimiento académico en el curso de socioeconomía. Porque eso fue lo que le pasó. En la educación media, muchas cosas no lo forman. Y primero no lo formaron, no le enseñaron a estudiar. Le enseñaron a memorizar, que es otra cosa. Que es el problema que ustedes tienen ahorita, el choque. Ustedes están acostumbrados a memorizar y la universidad les exige comprensión. Entonces, la disonancia que tienen, y por eso es que muchos terminan retirándose porque se sienten frustrados en lugar de encontrar cuál es la fuente. Llegando al tope para allá. Sí. ¿Pero tu final? A ti sí te habla.
¿Vas ahí? Son las causas psicológicas que incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes en el primer examen parcial. Ya la tienen, si no es complicado. Sí, sí, sí. Nada es complicado. Ahora, Entiendo. ir a buscar la teoría, ir a buscar el principio donde dice que para lograr un buen rendimiento académico, usted tiene que tener una motivación, una alta motivación, derivado que los estudios que realiza son de alto interés y lo apasionan. Entonces usted se va a la respuesta, a la hipótesis. La hipótesis diría que la baja motivación habría que ver qué teoría van a escoger, ¿va? Es lo que provocó que usted no estudiara, pues usted tuviera un mal rendimiento. Y entonces, ¿qué va a estudiar usted cuando le haga las preguntas a sus amigos? Ya adelantándome, va a hacer preguntas relacionadas con la motivación. Eso es todo, si no es Ok, difícil. gracias. El día lunes tienen que llevar ustedes eso y van a presentarlo en la pizarra. ¿Saben por qué? Porque esto es un aprendizaje social. Todos estamos aprendiendo, todos. Y nos vamos corrigiendo, pero no se me va a ir por otro lado. Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando yo ya hice esto, entonces debo operativizar mi hipótesis. Porque estos elementos son muy grandes. Y para eso, lo primero que hago es definir los conceptos fundamentales de la hipótesis, de las variables. Si yo lo miro, estos tres son los conceptos fundamentales. Uno de la variable independiente, otro de la unidad de análisis y otro de la variable dependiente. O sea, aquí estamos diciendo que la comisión de delitos depende de la marginación económica. Y entonces hago y los defino, mire, para entenderlos. ¿Qué es? Marginación económica, que se encuentra al margen de los beneficios que le otorga la sociedad. Está en el límite. Pero bueno, va la pregunta, ¿cuáles son esos beneficios? Los beneficios económicos son todos aquellos que la sociedad en su conjunto proporciona a sus miembros, tales como educación gratuita, que es la educación pública, servicios de salud públicos, acceso a vivienda decorosa, acceso a fuentes de empleo. ¿Para qué lo quiere? Para obtener ingreso que satisfaga sus necesidades de orden moral, material y cultural.
así como también la seguridad ciudadana. Entonces, aquí yo ya lo tengo más claro. Cuando yo digo están marginados económicamente, están afuera de los beneficios o al límite de la educación gratuita, de los servicios de salud, de acceso a la vivienda, de acceso al empleo, de tener seguridad ciudadana. Eso es lo que me está diciendo. La marginación económica ya la traducí yo a elementos que puedo medir. Luego vengo y digo, bueno, veamos qué son las maras. Las maras son resentidos sociales no ideologizados que forman grupos para delinquir y manifestar de esa forma su rechazo a las normas de la sociedad en que viven. Bueno. Y aquí agregamos, el hombre es un ser social. Cuando se interrelaciona con los demás, conoce, aprende y practica los conocimientos, actitudes y manifestaciones de sus semejantes. O sea que, por eso dicen los abuelos, ¿va? Dime con quién andas y te diré quién eres, porque usted va a aprender de las personas con las que se relaciona. Y finalmente, ¿qué son los delitos? Crimen que tanto de la ley. ¿Qué hora es? Las 7 van a ser, Lick. Un minuto falta. Minuto lo voy a bajar aquí porque esto viene, pero esto lo termina.